Ya está. Yago metió la mano en los bolsillos y le ofreció el puñado de Hace tiempo migas que de no pan. reaccionamos al perrito. Vengan, dijo los cuervos. Comida para esta noche. ¡Carne! 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 Respondieron. Se rió cuando varios de los pájaros negros se posaron sobre sus hombros y su brazo extendido. Carne, estuvo de acuerdo. Carne pronto. Migajas de pan ahora. Carne ahora. Carne ahora. Le dejó quejarse mientras tomaba el pan rallado. Cada trozo duro como una piedra y rancio. Carne ahora, les dijo una vez que terminaron. Esperen. No tardó mucho en irse, pero cuando regresó estaba mareado y sudando. Arrastrar el cuerpo de otro chico escaleras arriba le dejó los brazos doloridos y entumecidos. ¡Carne, carne, carne! Graznaban los cuervos. Yago dejó caer los tobillos del chico muerto y se sentó, recuperando el aliento. ¡Carne!, respondió. Empezamos tranquilos, hoy. Les dijo los pájaros mientras se abalanzaban sobre el cadáver. Los cuervos seguían riéndose. Sí. Guarden un ojo para el niño. Pueden quedarse con los ojos, les dijo. ¿Los cuervos de verdad hablaban? ¿No es una...? Es que yo en Warhammer ya me lo creo todo. ¿Me podéis decir que los cuervos son deidades transformarse en cuervos? Sí, me lo creo también, ¿eh? Dijo, no me gustan los ojos. Los cuervos se rieron ante esta vieja broma. Sabían que el niño nunca se comía los ojos. Lo había intentado una vez y la comida le había hecho ver cosas. El niño sangró dulce sangre humana por la nariz y los oídos durante horas y durmió toda la noche retorciéndose sobre la piedra. Yago Sebatarion, príncipe de los cuervos, fue uno de los herejes más trascendentales. A ver, o sea, Marlo, quizá uno de los pocos amos de la noche, el señor de la noche. A ver. Ah, es traidor. Bueno, claro. Claro. A ver, empezando por cómo ha empezado el personaje, ya sabéis que cuanto más turbio, más me gusta. Para la historia de la galaxia, siendo el primer capitán de los amos de la noche, los monstruos más grandes que ha engendrado la humanidad, nacido de las pesadillas para manifestarlas en los enemigos del hombre. Sebatarion, apodado Sevatar, era un experto en el arte de las tácticas del terror, aprendiendo toda forma de tortura de las manos del mismísimo Konrad Kurz, convirtiéndose en su mano derecha, un ser corrompido por los propios pecados que juró castigar. Atormentado por la locura de su padre, fue un amo de la noche que nadó en las más repugnantes profundidades de la malicia humana. Como él dijo una vez, soy el hijo de un mundo sin luz y un legionario de la octava hasta mi núcleo. Es un personaje verdaderamente fascinante. Tanto como el patrocinador de este video. ¡Qué bien! Pero al fin logró... ¡Hostia, un patrocinador! Pero resulta que era mal... ¿Desde cuándo? Bueno, es que esto ya es hace años. O sea, en los vídeos de Warhammer, patrocinador, tío. Esto creo que no lo hemos visto nunca. Camus Quintus, la joya de la corona... Perdóname, Ignacio, pero Conrad ha sido juzgando mío desde que empecé en Warhammer, ¿eh? O sea, el top literalmente es Sanguinius, Fulgrim, y luego están empatados Conrad y Corvus. El top 3. De un mundo colmena sin sol debido a la enorme contaminación de su atmósfera causada por incansables industrias que esclavizaban a sus empleados. A ver, también os digo una cosa, es que todos los primarcas son Smash. O sea, todos los primarcas, de una forma u otra, son Smash. Tramos era un mundo de horror, donde solo el más fuerte era capaz de sobrevivir. La tasa de criminalidad estaba por todo lo alto. Cada delito humano, por más aberrante que sea, era cometido diariamente en Nostramo. Su élite era nada más que un montón de depravados empresarios que usaban su poder para imponer las leyes que quisieran sin importarles la correcta distribución de sus recursos. Incluso los problemas más básicos y fáciles de resolver eran ignorados buscando el máximo provecho personal. Pandillas de caníbales recorrían las calles, purgas por diversión de los hijos de la élite, mafias luchando en las calles por lo poco que se podía rascar. O sea, México, ¿no? Era México, básicamente. Ah, Sevatar, vale, también. Miedo, miseria, todo eso era Nostramo. Un mundo sin ley donde no existía tal cosa como la piedad. Aquí nació el pequeño Sebatarion, un niño solitario
salvaje y sobre todo un maldito sabelotodo. Siempre eso tenía peor. la razón. Siempre. Sabía el resultado de las cosas de una manera increíble. Esto hizo que se sintiera superior a los demás. ¿Cómo respetaría la opinión de otras personas cuando siempre sabes que es incorrecta? Esto solo alimentó una cada vez más creciente arrogancia. Su madre le decía que solo era cuestión de tiempo, que pronto encontraría amigos y trataría mejor a la gente. Él, incluso a su corta edad, sabía que se equivocaba. Y como siempre, tuvo razón, creciendo como un sanguinario que recorría las calles destripando a quien se atreviera a causarle problemas. Casual. Él estuvo allí cuando el acechante nocturno comenzó su ascenso al poder. Vio con sus propios ojos las atrocidades que éste cometía contra los peores criminales de Nostramo. Sus transmisiones por televisión, torturando de una forma tan precisa, tan dolorosa, a todos quienes se atrevieron a oponerse. Su ascensión al trono fue magistral. Estaba inspirado por este hombre. Es que más adelante Conrad es este, ¿no? Es que Conrad... Cuidado. Era este, ¿no? Si a eso le sumamos que miden 3 metros, ¿vale? Miden 3 metros. Vamos a que ver. se descubrió era más que un hombre. Era un primarca. Sí, Conrad. El propio Konrad Kurz había traído paz a un mundo sumido en la más absoluta vileza. Y ahora llamaba a los hijos de Nostramos a unirse a sus filas, luchar por traer la misma unidad por toda la galaxia en nombre del emperador. Sevatar estuvo allí cuando su señor le habló a los primeros reclutas de Nostramo. Observen el imperio de mi padre. No desenrollen un mapa de pergamino ni analicen un mapa estelar hololítico. Simplemente levanten la cabeza hacia el cielo nocturno y abran los ojos. Miren fijamente la oscuridad entre los mundos, ese océano oscuro, el mar silencioso. Miren fijamente el millón de ojos de luz de fuego, cada uno de ellos un sol que debe ser subyugado en las garras del emperador. La era de lo alienígena, la era de lo inhumano ha terminado. La humanidad está en su ascendencia y con 10.000 garras reclamaremos las estrellas mismas. Tras su ingreso a la octava legión, Sevatar, aunque dotado de un talento excepcional para el combate, emanaba un aura de temor y despiadada crueldad que oscurecía cualquier destello de admiración que sus pares pudieran sentir. Él era algo más que un simple marine. Su brutalidad en combate solo era comparada con la crueldad de sus tácticas. Era como si supiese qué es lo que más temía a su adversario. Realmente, antes de convertirse en traidor, ya apuntaba maneras. O sea, creo que no fue sorpresa para nadie que Sevatar se fuese en el bando traidor. O sea, sorpresa de nadie. Bueno, igual que Konrad. Destrozó y desgarró todo en su camino, abriéndose paso entre los mejores de la legión, logrando que el propio Konrad lo viera como alguien digno de ser tutelado. No solo se ganó un lugar al lado de su primarca como su primer capitán y escudero, también se convirtió en un oficial del exclusivo círculo del Quiroptera, una agrupación de varios de los capitanes más importantes de la legión, la élite de los amos de la noche y quienes gobernaban junto a Konrad Kurz. Pero sobre todas las cosas, tuvo el honor de ser entrenado por el propio acechante nocturno en las artes del terror. Por lo que si antes ya era un monstruo sin alma, ahora su mera presencia causaba que mundos enteros se rindieran antes de sufrir de primera mano sus servicios. Cada paso que daba hacia el poder estaba marcado por un rastro de deshonor, despertando temores tanto en enemigos como en aliados. La conducta imponente de Sevatar se manifestaba incluso en su propia apariencia, cuidadosamente diseñada para infundir terror en todos los que tenían la desgracia de contemplarlo. Su servoarmadura de color azul medianoche estaba adornada con trozos de carne despellejada, como si cada pieza contara la historia de una victoria sangrienta. Su yelmo moldeado con la forma de una calavera lúgubre que era la personificación misma de la muerte. Pero detrás de esa máscara mortal yacía no solo el alma de un asesino, sino también la esencia de un ser dotado de poderes psíquicos latentes. Espérate, ¿era psíquico? En un momento, ¿Sevatar era un psíquico? ¿Tenía poderes psíquicos, Sevatar?
Bueno, latentes, ha dicho que son Mantenido bajo latentes. llave, estos dones añadían una dimensión sobrenatural a las ya formidables habilidades de Sevatar, elevándolo a niveles que desafiaban la comprensión humana. Era una combinación extraordinaria de fuerza, habilidad y un toque sobrenatural, que inspiraba tanto admiración como temor en igual medida. Sí, era un psíquico, pero había mantenido estas habilidades latentes muy reprimidas durante tanto tiempo que ni siquiera él sabía que las poseía, considerándose más como un hombre con habilidad, talento o incluso golpes de buena suerte, no poseedor de una herramienta como esta. Estos poderes, que a menudo se manifestaban de forma subconsciente, lo destacaban en el fragor de la batalla como una figura singular entre los astartes. Era capaz de leer los pensamientos y sentir las emociones de todos a su alrededor, tanto de vivos como de los muertos. Podía conocer el deseo en el corazón de cada individuo, además de tener pequeñas visiones del futuro. Claro que por eso lo sabía todo, no muy te jode. lejanas, pero ahí estaban. Con esto Que yo era sí más que también. suficiente para saber qué es lo que su enemigo planeaba, lo que estaba por pasar a su alrededor. Sumemos todo esto a capacidades físicas ya de por sí superiores. Corría más rápido, mataba con una precisión quirúrgica y mantenía una resistencia casi sobrehumana ante el cansancio. Aunque esto último fue más algo autoimpuesto. Al momento de dormir, Sevatar podía escuchar las voces de los muertos, de todos aquellos que habían sido reclamados por el acechante nocturno, gritando por justicia, clamando por venganza. Y él odiaba esto. Por lo tanto, evitaba dormir lo más que pudiese, manteniéndose en vigilia durante semanas enteras si era necesario. Solo Konrad Kurz se había dado cuenta de la peculiar ventaja de su escudero. Es por esto que permaneció cerca de él. De hecho, curiosamente, Sevatar parecía tener un efecto tranquilizante sobre su primarca, que, recordemos, era una incansable máquina de crueldad y sadismo. Esta era la función del escudero después de todo, servir de contrapeso a la personalidad de su padre genético. Konrad consideraba el arte de la clarividencia como una maldición, una fuente de vergüenza, por lo que ordenó que Sevatar, como comenzaron a llamarlo, durante la retribución de Karinae en la Gran Cruzada, Corvus Corax, primarca de la Legión de la Guardia del Cuervo, quedó repugnado al descubrir que los hijos de Kurz aterrorizaron y torturaron a un poblado civil por puro entretenimiento. En consecuencia, el Cuervo masacró a los marines que formaron parte de este crimen de guerra. Después de todo, Corax era un conocido justiciero. Kurz se encontraba sentado en una montaña de cadáveres, viendo esto con una frialdad increíble mientras se comía a los caídos. Durante mucho tiempo, ¿Qué ha dicho mientras se comía los...? Mira, sabes que ya no me pregunto nada, había ya... dicho su legión que los Un día horrores que normal ellos en provocaban Warhammer. era por el bien mayor. Sevatar escuchó al gran Corvus Corax preguntarle directamente a su comunicador: ¿realmente crees que tu legión es un arma para el terror? ¿Esto no es de persona? ¿Esta estética? El primer capitán respondió rápidamente con un sí, solo para escuchar al cuervo decir: ¿y tú lo crees? Decide cortar comunicación con el primarca. Sevatar pregunta sobre qué acción deberían tomar. El acechante le afirmó que aún no era tiempo de derramar la sangre de sus hermanos astartes. Sevatar quedó perplejo, preguntándole: ¿realmente llegará el día en que Astartes mate a Astartes? La sola Sí. idea de que eso llegase Vengo a del pasar futuro, era sí. simplemente ridícula. Kurz no respondió. Solo le O sea, que él ya garantizó vio lo de sí la herejía. sabía la respuesta. Tenía visiones de la Así como herejía. el modo en el cual su primer capitán, Sevatar mismo, iba a morir. No importaba Si no cuán- recuerdas, la primera comida después de acabar la superficie fue... Es verdad, sí tienes razón. Buah, es que hace un montón ya me vi eso, pero es verdad, tienes razón, sí. cuántas veces cometiera atrocidades sin nombre o desatara horrores con sus propias manos. Su primarca siempre lograba helar su sangre como si fuera un niño aterrado de la oscuridad. Decidió no preguntar más y le pidió a su señor que nunca le diga eso de nuevo. Como punto y aparte, Konrad le bromeó diciendo: no me digas que ahora prefieres a esos cuervos que a los tuyos. Como Konrad tiene el sentido del humor y el carisma de un perro muerto, Sevatar solo lo ignoró y se fue, haciendo que, y estoy citando el ejemplo. libro, Konrad Kurz sienta cringe. Por lo que... Espérate un eso. momento, espérate. Pero con- Espérate, ¿estás citando el libro? ¿En el libro sale la palabra cringe? ¿En las novelas de Warhammer sale la palabra cringe?
Continuemos. A pesar de convertirse en el primer capitán de los Amos de la Noche, mano derecha del Primarca y además posiblemente el mejor duelista del Imperio, lo único que consiguió de sus hermanos fue respeto, pero no cariño ni admiración. Sevatar era simplemente incapaz de hacer ningún tipo de amistad o forjar algún lazo de camaradería, Pero es que los marines pues su espaciales habilidad tenían psíquica, cariño aún entre ellos. reprimida, le daba ventaja sobre el resto. Se volvió un sabelotodo y arrogante, burlón, incluso peor de cuando era un niño. Simplemente no podía perder ninguna oportunidad para dejar en claro que él siempre estaba en lo correcto. Era definitivamente el mejor entre los Astartes, pero su soledad no hacía más que aumentar con su fuerza. Hasta que al fin conoció un igual. Sigismund, de los puños imperiales. Espera. El único guerrero que había ¿En logrado serio? igualarlo en combate en más de un ¿Eran siglo amiguis? estándar. En medio de la brutalidad de las campañas de Cheraut, un mundo rebelde que fue aplacado gracias a 5 legiones distintas, Sevatar y su fiel subordinado Krukesh tomaron la decisión de supervisar la masacre de varios civiles, lo cual desencadenó una Casual. serie de tensiones con los inflexibles puños imperiales, liderados por el formidable Sigismund y Fafnir Ran. En un enfrentamiento tenso, la ira alcanzó su punto álgido cuando Sigismund lanzó un golpe sorpresa a Sevatar, solo para ser interceptado por la hábil destreza del líder de los Amos de la Noche. Este enfrentamiento físico dio paso a un duelo de proporciones épicas, un enfrentamiento de honor acordado para resolver sus disputas. Eran dos personas que simbolizaban el epítome de la fuerza de un Astartes. Sevatar nunca había perdido. Jamás, ni una sola vez contra ningún marine. Era considerado el más fuerte de todos. Sigismund, por su lado, tampoco había perdido. De hecho, logró derrotar a cientos de héroes en una cruzada personal para hacerse el mejor guerrero. Ahora estaba ante la cima del poder de un marine espacial y no sintió miedo alguno. El duelo se extendió por interminables horas de sol abrasador, sudor y el ensordecedor sonido del acero contra el acero. Dejó a los testigos abrumados. Cada golpe era más poderoso, más preciso, más mortal que el anterior. Esto no era un simple duelo. Se convirtió en una lucha por la supremacía entre dos iguales. Puños imperiales, amos de la noche. Todos gritaban mientras este duelo legendario se llevaba a cabo. Sevatar tuvo que usar sus poderes psíquicos para escuchar los pensamientos de Sigismund, para ver sus movimientos Oye, no, eso es futuros. trampa. Pero pronto, ni siquiera esto sería suficiente. ¿Ah? Por primera vez en más de 100 años, el gran asesino retrocedió ante una fuerza que comenzaba a superarlo. Sigismund solo pensaba en la victoria. A pesar de ver sus movimientos futuros, su cuerpo poco a poco se volvía incapaz de seguir su ritmo. No por el cansancio, sino porque Sigismund se movía más rápido, más fuerte, golpeando con una intensidad nunca antes vista, decidido a ganar. Sevatar fue superado por una voluntad que era capaz de doblegar el destino, pero él no se dejaría superar. No, él era el mejor, siempre sería el mejor, por lo que violó la santidad del duelo, realizando una trampa sucia que desequilibró a Sigismund hasta que al fin logró derribarlo. Sí, fue descalificado y técnicamente la victoria se lo dio a Sigismund, pero él afirmaba haber ganado a un nivel mucho más profundo, enseñándole a su oponente una lección sobre la naturaleza impredecible de la guerra, pues no hay honor entre asesinos. Le hizo un favor. Así es como eran las tácticas en una batalla de verdad. A pesar de sus diferencias, Sigismund no pudo evitar sentir un profundo respeto por la habilidad y tenacidad de Sevatar como guerrero, aunque en su corazón siempre consideraría su enfoque como una falta de honor en la batalla. Después de todo, quedó demostrado que Sevatar era un gran combatiente en la pelea honorífica y en la deshonrosa. Sevatar se volvió a los suyos esperando recibir los gritos y elogios, pero sus hermanos decidieron ayudar a Sigismund a ponerse de pie. Este reía y bromeaba sobre lo que ¡Hola! acababa de pasar, ganándose rápidamente el aprecio de incluso los amos de la noche, quienes lo felicitaban por su gran duelo. A pesar de haber ganado, la radiante y carismática presencia de Sigismund lo opacaba por completo. Se fue en silencio entonces. Ahora está sintiendo en lo dando más pena. profundo de su Ahora me da corazón pena. un dolor más grande que cualquier derrota. El dolor de la envidia y la soledad. Sería conocido como el príncipe de los cuervos, pues solo con ellos podía relacionarse.
Ah, por Tiempo eso se le llama el después, príncipe de los él fue cuervos. quien tuvo que hacerle frente a Ah. las órdenes del emperador de la humanidad, cuando el juicio de Magnus el Rojo en Nicaea terminó con la sentencia de todos los Hostia, psíquicos me en la gustaría ver región. más cosas de Magnus el Rojo, porque sé cosas ni de él ni de su legión. O sea, hemos estado viendo, bueno, ahora, ¿vale? Ahora la legión de Conrad, de cosas de Sanguinius, de Fulgrim hemos estado viendo también. Pero, por ejemplo, de Magnus. Es que hasta de Alfarius, ¿sabes? Hemos visto aquí vídeos, hasta de Alfarius. Pero de Magnus casi nada. Y me parece un personaje súper interesante. Con todo el tema de los psíquicos y todo eso. Es un personaje, porque encima él fue bueno, o sea, le hicieron un juicio. Él fue uno de los detonantes de toda la mierda de la herejía. Él fue uno de los detonantes, él fue uno de los... Cuando fue a la sala, no me acuerdo si fue a la sala del trono que intentó abrir como un portal o no sé qué historia, es que no me acuerdo, hace muchísimo tiempo. Por eso me digo que me gustaría ver más cosas de Magnus, refrescar memoria. Sevatar no tenía la menor intención de obedecer esta ley cuando Saros se presentó ante él. Era el bibliotecario en jefe de los Amos de la Noche y un terrano de cabo a rabo. Quizás el último que aún conservaba la cordura en la legión. Él vio cómo los Amos de la Noche dejaban correr sus bajos instintos, torturando incontables inocentes, no por necesidad, sino por mero placer. Joder, Sus parecen armaduras Eldars. bañadas en la sangre y cubiertas con la carne de sus víctimas. Asesinos, ¡Qué rico! ladrones, psicópatas, todos ellos corriendo libremente. El veneno de Nostramo los había infectado hasta la médula. Sarost intentó que Sevatar obedeciera el edicto de Nicaea, que él mismo se presentase como lo que es, un psíquico. Sevatar lo insultó, ordenando que se marchara. Esto escaló una discusión que terminó en los golpes. Saros le gritaba a Sevatar desplegando todo su poder que volviera a sus cabales, que se diera cuenta en qué terminaría todo esto si dejaba que la locura del primarca y la aberrante presencia de Nostramo lo siguiera arrastrando hacia las sombras. Golpeó a Sevatar contra el trono de Kurz, gritando que recapacite. Sería en este momento que Sevatar desplegó sus verdaderos poderes psíquicos de una forma consciente por primera vez, sintiendo el poder destrozando su cerebro, pero siendo capaz de doblegar incluso a Sarost, ordenando que se marche, pintando sus manos de rojo, símbolo del exilio. No formaba más parte de la legión. Sarost, derrotado, no tuvo más remedio que cumplir. Sevatar expulsó al último rastro de cordura de su legión. Él sabía lo que eran y lo expresó muy bien. Los lobos matan limpiamente y nosotros no. También matan rápidamente y nosotros tampoco lo Hablando hemos de hecho lobos, también me gustaría ver más cosas de Lionel Johnson, que tampoco sé casi nada de su legión. Sé que su legión está basada en los vikingos y también sé que fue su legión la que protagonizó todo el tema este de de Greenpeace, ¿no? ¿Fue? De Greenpeace o algo así. Que dijeron que estaba muy feo. Ah, Lehman, perdón, vale, Lionel, es verdad, Lionel era el otro, es verdad, es que me los confundo. ¿Veis? Es que hay muchas legiones que no tengo ni puñetera idea, entonces confundo los primarcas. Porque hay muchas legiones que aún no sé nada. O sea, lo único que sé fue lo que vi en el primer vídeo de Warhammer, donde presentan a los primarcas, en el primero. Y no he vuelto a saber nada más de esos primarcas ni de sus legiones. De hecho, hay una historia de una relación entre un amo de la noche con un... En serio, pero relación en plan romántica. O sea, una relación bonita o te refieres a algo turbio. Ellos luchan, ganan y regresan a sus barcos con la cola en alto. Si alguna vez se les ordenara para destruir otra legión, lo harían lanzando guerreros contra guerreros, buscando aplastar a sus enemigos con los admirables engaños del noble salvaje. Si alguna vez se nos ordenara asaltar otra legión, nosotros bombardearíamos con virus sus mundos de reclutamiento, Los 120 días de Sodoma. masacraríamos sus siervos y esclavos, ¿Cómo? envenenaríamos sus depósitos de semillas genéticas, pasando así Madre las mía, madre siguientes mía. 12 décadas viéndolos sufrir muertes lentas y humillantes. Noche tras noche, incursión tras incursión, abrumaríamos a los rezagados de sus flotas y blanquearíamos sus cráneos para colgarlos en Pareja nuestras por armaduras conveniencia. hasta que no quede nada. Pero esa no es la ejecución rápida que el emperador necesita, ¿verdad? Los lobos van por la garganta, nosotros vamos por los ojos, luego la lengua, luego las manos, luego los pies,
Luego desollamos los restos lisiados y ofrecemos como ejemplo a cualquiera que todavía dé testimonio. Los lobos eran guerreros antes de convertirse en soldados. Fuimos asesinos primero, último y siempre. Las costumbres moralmente ambiguas que los amos de la noche sostenían con orgullo no pasaron desapercibidas, provocando una reacción en cadena en consecuencias trágicas. Con la partida del primarca de su planeta natal, Nostramo se hundió en un abismo de corrupción, injusticia y barbarie, defectos que Kurz había luchado fuertemente por erradicar, o por lo menos él juraba eso. Completamente enloquecido por visiones del futuro más horrible que se pueda concebir, luego de atacar y casi asesinar al primarca Rogal Dorn, huyendo en vergüenza y en desgracia, Konrad Kurz, al borde del colapso, decidió bombardear su propio planeta, Nostramo, para destruirlo, quizás en un último intento de salvar el primarca más tranquilo. La Legión escuchó horrorizada la última orden de su primarca: destruir su mundo natal, acabar con millones y millones de vidas. Sevatar respaldó la decisión de Kurz, viendo a toda la sociedad planetaria como pecadores merecedores de la máxima sentencia. A pesar de los ruegos de Shanks. Es verdad, Perturabo. De Perturabo sí que vimos algo, me acuerdo yo de Perturabo, que vimos un vídeo aquí de él, si no recuerdo mal, pero me acuerdo poquito de él también, Sevatar se mantuvo firme en su apoyo al bombardeo planetario, negándose a cuestionar los métodos de su padre. Aunque Shanks señaló por primera vez los preocupantes signos de la creciente locura de Kurz, Sevatar lo descartó como debilidad, aunque lo más profundo de su ser admitía los inquietantes indicios de la inestabilidad mental de su líder. Mientras la furia destructiva se desataba sobre Nostramo, los motines se extendieron como una plaga entre los mortales y los marines espaciales dentro de la flota de los amos de la noche. Aquellos que aún deseaban regresar a ser lo que eran, un arma con un fin, monstruos con una nobleza oscura pero admirable, se levantaron en armas, incapaces de solo contemplar esta barbarie. Eso era un acto de locura, la muerte de un mundo solo por la ineptitud de un hombre. Sevatar y su implacable escuadrón de Atramentar, guerreros de élite, respondieron con una brutalidad incomparable, recordando el precio de la desobediencia a todos los que desafiaban la autoridad del primarca. Esta fue la gran purga. Leales imperiales, amos de la noche, tanto marines como mortales, se enfrentaron por primera vez a los suyos antes de que se realizara la atrocidad de Isban III. Sevatar mató a sus propios hermanos, mientras estos luchaban desesperados en un plan de sabotaje en las múltiples naves de la Legión, esperanzados en poder detener a su enloquecido primarca. Pero al final todo fue en vano. Nostramo murió ante sus ojos, y la Legión sintió su alma caer al fin en la más perfecta y profunda oscuridad. A partir de este punto no fue muy difícil para los traidores traer a Kurz a sus filas. Él mismo estaba convencido de su destino inamovible. Las enloquecedoras visiones siempre lo mostraban como un monstruo, una criatura de locura absoluta, fuera de cualquier redención. Por lo que si estaba destinado a ser un monstruo, abrazaría este destino por completo. ¿Por qué no?, se dijo a sí mismo. No es que fuera una elección realmente. En Isban V se congregó una imponente flota, una coalición de naves astartes sin precedentes, con representantes de 7 legiones enteras, incluyendo a los amos de la noche. Desilusionados con el imperio, se habían unido secretamente a Horus bajo la convocatoria del primarca Lorgar, quien les instó a unirse a la causa común en un discurso siniestro que inspiró un creciente sentimiento de rebelión, una causa que nació a partir del triste hecho de que el imperio había fracasado, llenándolos con mentiras, buscando olvidar a quienes lucharon y murieron para que ellos pudieran vivir sus cómodas vidas en planetas seguros. En Isban V declaró... Pero es que hay planetas seguros en Warhammer. Eso, primera noticia, abiertamente su rebelión, uniendo sus fuerzas con las de otras legiones traidoras bajo la bandera de Horus, el ahora legítimo emperador de la humanidad. Los amos de la noche marcharon entonces con los traidores. Lorgar les habló sobre la gran traición del emperador, sus mentiras, su hipocresía. Le tengo un asco a Lorgar. Y como bajo el mando del nuevo emperador, Horus Lupercal, todos serían al fin recompensados. No más humillaciones. Seguros para como los las Paralegión, Ramblas. solo gloria perpetua. El primer capitán Sevatar dejó escapar un grito que resonó en las profundidades del alma de cada presente.
¡Muerte al falso emperador! Su voz marcó el inicio de un destino que sellaría el de incontables vidas en los milenios que estaban por venir. El grito se elevó como un coro macabro, un cántico funesto que pronto fue recogido por las otras voces, creciendo en intensidad hasta convertirse en un refugio ensordecedor que reverberaba en los confines del universo. ¡Muerte al falso emperador! O sea, más o menos, estoy diciendo que los mundos para eso son más o menos, que tampoco son la inevitable cataclismo una que gran se cosa, sobre ¿no? el imperio, anunciando el comienzo de una nueva. Que aunque sean mundos El primer paraíso, capitán a lo mejor Sevatar, una al mando de puñalada su te primera cae, ¿no? compañía de élite, Vale. los Atramentar, lideró la incursión a Isban 5. Sus tropas se prepararon para el próximo movimiento. Después de la devastadora primera embestida y la aniquilación casi total de 3 legiones leales, la segunda oleada de refuerzos guardaba ansioso el momento de intervenir. Los guerreros de la maltrecha Guardia del Cuervo vieron las naves de los Amos de la Noche y portadores de la palabra llegar, pensando que eran leales que venían a ayudarlos. Mientras tanto, Horus reveló su traición, lanzando una trampa mortal desde sus naves que se encontraban en órbita. Una bengala roja desgarró el cielo marcando el inicio del caos. Los supuestos refuerzos voltearon sus armas en contra de los pobres y maltrechos lealistas, masacrándolos sin piedad. Con un muro de balas, los Amos de la Noche masacraron a la Guardia del Cuervo. Sevatar se lanzó al combate al lado de los portadores de la palabra, solo para ver a los Gal Borbak, su guardia de élite, transformándose en horribles huestes demoníacas. Los hijos de Lorgar se convirtieron en bestias repugnantes. Puñalada de carne Incluso también, los ¿en serio? Amos de la Noche. Espérate, ¿cómo que puñalada de carne también? ¿Qué se hacían en esos mundos paraísos? O sea, ¿qué se hacían? ¿Qué eran la isla? ¿Eran la isla de Jeffrey Epstein? ¿Eran la isla de Epstein esos mundos? Maestros del terror vieron con estómagos revueltos estas profanas creaciones. Observaron a los devoradores de mundos cubiertos en símbolos heréticos, clamando por la sangre para su dios, a los hijos del emperador, modificados hasta el límite de lo grotesco, gimiendo de placer con la muerte, dedicando sus vidas a un ser oscuro llamado Slaanesh. Y ellos se supone que eran los... Bueno, Conrad se fue con Slaanesh. O sea, los hijos de Conrad se fueron con Slaanesh. Pensaba que solamente eran los hijos de Fulgrim los que se fueron con Slaanesh. Con él, cosa. Monstruos. La ira de las legiones traidoras se desató No, se contra los forman lealistas cultos. sin mostrar piedad. Nadie debía quedar vivo. Los Amos de la Noche lucharon hombro con hombro con marinos poseídos por demonios, locos sedientos de sangre, profanos hedonistas, provocando un enorme sentimiento de disgusto. Después de la batalla, cuando el hijo favorito de Lorgar, Argel Tal, líder de los Gal Borbak, se acercó a Sevatar para felicitarlo por su victoria, el primer capitán se quitó el yelmo y escupió al suelo a los pies del portador de la palabra. La actitud de Sevatar y sus antiguos primos había cambiado y en adelante se volvió abiertamente hostil hacia estas legiones. Hasta los monstruos tienen estándares. Tras la masacre de Isban 5, Kurz y los Amos de la Noche fueron enviados por el Señor de la Guerra a una campaña de genocidio en Eroldar y Tramas. Esta cruzada duró casi 3 años y su función principal fue proteger el flanco de Horus y retrasar la llegada de los Ángeles Oscuros a Terra, los refuerzos leales. A pesar de todo esto, Conrad Kurz aceptó reunirse con su hermano Lionel Johnson, señor de los primeros. Hablando del rey de Roma, por allí asoma. Deseando confrontarlo mental y físicamente en el planeta Tzahualza. Los primarcas se encontraron acompañados por los guerreros de su respectiva guardia de honor, cada uno representando el orgullo y la lealtad de sus legiones. En un rincón de la sala se encontraba Sevatar, con su aura sombría, y Shank, el Huskar de Kurz, emitiendo una presencia amenazante en nombre de los Amos de la Noche. A su lado,
el maestro Alajos y el paladín Crosswain de la Novena Orden del León, encarnando la nobleza y la fuerza de los ángeles oscuros. Sin embargo, la cordialidad duró muy poco, ya que pronto se esfumó cuando los representantes de los Amos de la Noche comenzaron a provocar e insultar a sus contrapartes, convirtiendo la diplomacia en una burla. En medio de la O sea, que se convirtió en Twitter, básicamente. Esa reunión se convirtió en Twitter, vale. Crosswain notó una discrepancia curiosa en el atuendo de Sevatar. Los guantes rojos sobre su armadura de medianoche. Sevatar explicó que era una marca de vergüenza, una tradición nostrama en la que las familias tatuaban de rojo las manos de los traidores y de los necios, marcándolos de muerte por una infracción imperdonable. Una señal universal de vergüenza que solo los traidores o los tontos portaban. Los condenados todavía tenían trabajos que realizar antes de que se les permitiese morir. Así que Crosswain preguntó, ¿qué era Sevatar? ¿Un traidor o un tonto? El primer capitán de los Amos de la Noche respondió que era ambas cosas. Sevatar no reveló las circunstancias detrás del fracaso que justificaba tal castigo. Si somos completamente honestos, ni el propio Sevatar sabía qué había hecho para merecer este deshonor. Solo se le fue impuesto luego de la batalla de Isban V, donde luchó tal y como se esperaba de la mano derecha del primarca. ¿Un delirio de Konrad Kurz quizás? ¿Un castigo por la falta de respeto a sus hermanos traidores? Nah. Quizás el acechante nocturno vio que en un futuro Sevatar cometería un crimen tan grande que merecería este deshonor. ¿Quién sabe? El significado de esta marca de vergüenza que fue obligada a portar en su armadura aún es un misterio. La reunión entre estos dos hermanos terminó tal y como se esperaba, en un torbellino de violencia e ira. Las palabras se convirtieron en acusaciones llenas de veneno y la poca hermandad que quedaba se desvaneció en un instante de furia ciega. Johnson, deshonrado por las calumnias de Conrad, respondió con un golpe brutal que resonó en los huesos del traidor. La sala se convirtió en un campo de batalla donde puños y espadas se lanzaban en frenesí de sangre y odio. El acechante nocturno, con sus manos empuñadas alrededor de la garganta del león, luchaba por arrebatarle la vida, mientras uno de los guardias de honor del Ángel Oscuro se abalanzaban con una espada en un intento desesperado por salvar a su primarca. La violencia alcanzó su punto culminante cuando ambas legiones enviaron refuerzos para salvar a sus líderes de las garras del enemigo. Con heridas mortales y al borde de la muerte, los dos primarcas fueron arrastrados lejos del caos que habían desatado, dejando tras de sí un campo de batalla empapado en sangre y una enemistad que ardería durante siglos. La siguiente confrontación entre los Ángeles Oscuros y los Amos de la Noche fue un verdadero baño de sangre. Los Ángeles, en una emboscada meticulosamente planificada, desataron su venganza sobre la flota de los Amos de la Noche mientras transitaba en el espacio. En medio del tumulto, la legión de los Amos de la Noche fue destrozada. El acechante nocturno volvió a enfrentarse al Gran León de Caliban. La coordinación letal y la ejecución implacable del león hicieron que la flota enemiga se desmoronara. Las naves se desplegaron en pánico y una parte significativa de la fuerza de la legión reducida a escombros ante la furia de los ángeles. La octava legión podría ser experta en la guerra sucia, pero los ángeles eran los estrategas militares superiores. Este conflicto duró 3 años en que ambas legiones se desangraron mutuamente. 3 años. Hasta que al fin llegó el punto decisivo en la cruzada de tramas. El primero demostró su superioridad sobre el acechante nocturno al enfrentarse en duelo singular. Lionel Johnson logró darle no 1, sino 11 golpes mortales, tan desgarradores que hubieran matado a cualquier marine, incluso custodes, en el acto, lanzando al acechante nocturno al borde de la muerte. Desesperados, los Amos de la Noche tomaron rápidamente al inconsciente primarca, intentando escapar de las garras del león. En su escape desesperado, los líderes decidieron abandonar las naves demasiado lentas o dañadas para poder seguirles el paso. Todos escaparon. Momentito. Que se me ha olvidado que quería buscar una cosa para el directo. Me acabo de acordar ahora. Ya está. Menos Sevatar, quien decidió tomar a sus hombres y su nave para luchar en ayudar al resto de la flota.
A pesar de que se le dio por muerto, Sevatar logró regresar a la zona segura acordada, trayendo consigo una gran cantidad de naves de los amos de la noche, salvando la vida de miles de sus hermanos. Aunque no fue recibido con felicitaciones por esto, ahora que el primarca estaba inconsciente, era responsabilidad de la quiroptera, el círculo de confianza, decidir qué haría la legión. Ellos querían lamer sus heridas, sanar y luego regresar por los ángeles oscuros. Sevatar se opuso tajantemente a esto, dejándoles en claro que 3 años de masacre ya fueron suficientes. Su legión nunca respetó las órdenes del emperador. ¿Por qué creen que ahora debían respetar al señor de la guerra? No, prefería escapar a dejar que la octava muriese contra el león solo por un orgullo absurdo. Los 3 miembros votaron y decidieron ignorar a Sevatar, incluso matarlo si era necesario. Pero solo uno notó un detalle cuando el primer capitán se marchó de la sala de reuniones. Dejó su lanza atrás. Su lanza, una de las armas más temibles del imperio, portada por el propio Konrad Kurz en su momento. Se dice que era capaz de atravesar las defensas de un marín espacial como si fueran papel mojado, pero sobre todo tenía un segundo interruptor que absolutamente nadie sabía para qué servía, pero al activarse se desataba un infierno. Uno de los miembros del Quiroptera había luchado al lado de Sevatar y sabía perfectamente para qué servía ese botón. Por lo tanto, fue el único que comenzó a correr. La lanza era una baliza de teletransportación. Al activarse, un escuadrón de exterminadores se teleportaron a la sala de reuniones, acabando con el Quiroptera y cazando ¿La lanza era un TP? ¿Qué dices? Último que logró escapar. Este fue detenido por un disparo en la espalda, cayendo al suelo a los pies de Sevatar, quien le perdonó la vida al ser el único capaz de anticipar sus planes. Eran listos, pero él simplemente era un mago. Fue así como creó un nuevo Quiroptera, con él a la cabeza, por supuesto. A pesar de todas las cosas, el horror, la miseria, la vergüenza y el castigo, Sevatar seguía amando a su padre. O bueno, amor es una palabra demasiado fuerte. Respetar, apreciar a su primarca, mas no padre. Él ahora estaba a cargo de la legión, liderando de una forma efectiva, con mano dura pero justa, siempre al tanto del estado de Konrad. ¿Cómo sanar a un ser cuya anatomía nunca antes habían visto? Sus apotecarios ni siquiera sabían cómo llamar a los órganos que estaban lastimados. Se supone que ya debería estar muerto, pero de alguna manera seguía respirando. Aún así, el confidente personal de Kurz, un anciano psíquico que había cargado con la locura de su primarca, le dijo al primer capitán que éste aún se encontraba con ellos. Sus sueños están muy activos. Pero claro, descifrar los sueños de un primarca es una tarea que ninguna mente mortal sería capaz de conseguir. Pero eso significaba que el acechante aún no había muerto. Aún se encontraba dentro de ese caparazón, herido, pero aguantando. Sevatar, al límite, necesitaba a su primarca. Su legión necesitaba a su señor. Por lo tanto, aún rompiendo su voto, decidió usar sus poderes psíquicos una vez más para ingresar en los sueños de Konrad Kurz. Que estés en paz, Konrad Kurz. He llegado y tengo intención de llevarte a casa. El acechante nocturno miró al emperador, el dios que reclamaba paternidad sobre un aquelarre de locos señores de la guerra, congelado en el tiempo. Miró a sus hermanos, a sus legiones dispuestas en hermosa formación detrás de ellos. Miró a la multitud, congelada en la misma perfección pictórica e inmóvil. Motas de polvo brillaban en el aire, atrapadas en el mismo hechizo que la gente a su alrededor. El acechante nocturno se giró y vio una figura vestida con ceramita de color de la limpia medianoche, con la placa de la armadura agrietada por relámpagos pintados. El guerrero estaba solo, observando en silencio, sin que sus ojos negros juzgaran ni acusaran nunca. ¿Por qué insistes en estos momentos, señor? ¿Qué te llama a regresar al pasado cuando el futuro todavía está amenazado? No deberías estar aquí.
No porque esto sea privado para mí. No me importa eso, Zev. Entonces, ¿por qué no? ¿Sabes por qué no? En una sola noche has deshecho décadas de supresión de tu talento. Tu psique ya no está protegida. Puedo leerte de una manera que no he podido hacerlo durante años. Puedo ver a través de tus barreras, porque ya no son barreras en absoluto. No quiero saber. Sí, si quieres. Todos lo hacen. Le pedí en aquel entonces que no me lo dijera, señor. Por favor, mantengamos nuestro acuerdo anterior. No, tú mueres en batalla. Estás a salvo, Zev. Veo poco más allá de esa verdad obvia. Estás haciendo que me arrepienta de haber hecho esto. Tenía la esperanza de encontrarte ¿Y? y salvarlo, señor. Por eso disfruto tanto de tu compañía, Sevatar. Cuentas los chistes más secos. Acechante. Habla, Zev. ¿Por qué nos odias? ¿Qué? ¿Por qué eres el único primarca que odia a su propia legión? ¿Qué te hemos hecho? Hablé con Angron y Lorgar no hace mucho. Me hablaron de sus purgas, limpiando los elementos no confiables del 12º y el 17º. Me reí cuando lo dijeron, ante lo absolutamente absurdo de la idea. Sabían exactamente cuándo detener la matanza de los débiles, los traicioneros y los corruptos dentro de sus linajes. Ni siquiera sabría por dónde empezar a seleccionar el mío. Cualquier otro día, señor. Esas palabras podrían herir mis sentimientos. Mira a tu alrededor. Naciste en este mundo. Llegaste a la edad adulta aquí, tal como lo hice yo. El emperador me elogió por mi gobierno sobre este mundo. Incluso Fulgrim lo admiraba. Un modelo de cumplimiento. Un mundo obediente, decían. ¿Estaba feliz mi gente? ¿Eso importaba siquiera? Hice a estas personas humanas, a pesar de sus impulsos salvajes. Los hice civilizados, a pesar de sus instintos más bajos. Los elevé por encima del nivel de las bestias. Esa era mi responsabilidad hacia ellos, como ser superior, y lo cumplí. Y mira cómo mi gente me recompensó. Me fui solo unos pocos años antes de que todo se estropeara. Mi propio mundo envenenó a mi legión con reclutas que no valían nada como soldados. Violadores, asesinos, ladrones, la escoria, las heces, los detritos. Señor, usted no es diferente. La legión es desordenada y vil porque está hecha a tu imagen. Lo que le ha dicho. La legión es así porque está hecha de tu imagen. Lo que le ha dicho. Hostia, chaval. Son mi barrios pelean. No lo entiendes. Nunca he pretendido ser perfecto, Sevatar, pero me convertí en el pecador, el monstruo, el acechador nocturno, para que mi gente nunca tuviera que hacerlo. Y mira el resultado. Mira a los reclutas de Nostramo, menos de una década después de mi partida. Mira la porquería que me enviaron. Mira los repugnantes restos de humanidad que mis propios boticarios infundieron con mi material genético. Sí, a ver, está diciendo factos, también hay que decirlo. Transformaron en transhumanos. El octavo está envenenado, Zev. Generaciones de hombres que son asesinos a mi imagen, pero desprovistos de mi convicción. Son asesinos y abusadores porque quieren serlo, no porque alguien tenga que serlo. El resultado final es el mismo. El miedo es el arma. Se supone que el miedo es el medio para llegar al fin. Mira el derramamiento de sangre que ha causado mi legión estos últimos años, incluso antes de que terminara la cruzada. El miedo se convirtió en el fin mismo. Era todo lo que deseaban. Se alimentaron de ello. Mis hijos eran fuertes, así que sangraban a los débiles para su propia diversión. Dígame, capitán, ¿dónde está la nobleza en eso? ¿Dónde está la nobleza en todo esto? Puedes reclamar una nobleza salvaje, padre, pero esto es mucho más salvaje que noble. No había otra manera. ¿No? ¿Qué otras formas probaste? Sevatar. Contéstame, padre. ¿Qué política de paz enseñaste? ¿Qué iluminación científica y social aportaste a esta sociedad? En su búsqueda de una utopía humana, ¿qué otras formas probó, además de comer carne de perros callejeros y desollar vivas a personas? Era la única forma. ¿La única manera de hacer qué? ¿La única manera de someter a una población?
Hostia, ¿Cómo lo lograron entonces los otros primarcas? Sevatar hoy se levantó tirando factos, ¿eh? O sea, está basado, hoy se levantó basado, Sevatar. ¿Cómo lo han logrado mundo tras mundo, recurriendo a masacrar niños y transmitir sus gritos a través de la red de voz planetaria? Sus mundos nunca fueron tan serenos como el mío. Y tu serenidad murió en el primer segundo en que te diste la espalda. Así que cuéntame otra vez cómo lo lograste. Cuéntame otra vez cómo funcionó todo a la perfección. En menos de un parpadeo, Kurz ya estaba sobre él. La mano del primarca envolvió su garganta, levantándolo del suelo y robándole el aliento. Se excede en sus límites, primer capitán. ¿Cómo puedes mentirme así? ¿Cómo puedes mentirte a ti mismo? Estoy aquí, dentro de tu mente, presenciando un teatro de tus propios recuerdos. Ahora vuestro camino es el de la 8ª Legión, pero nunca ha sido la única manera, simplemente la forma más fácil. Tú mientes. Disfrutaste de esta manera. Llegaste a amarlo, tal como a todos nos encantó. El poder, la justicia. Kurz lo soltó. Sevatar se estrelló contra el suelo. Las uniones de su armadura gruñeron mientras su ceramita raspaba el hormigón rocoso. Hijo de... El hijo de un dios. Levántate, Sevatar. Déjame ser. Hostia, No. Conrad se lo tiene muy subidito, ¿eh? Yo no... A ver, estoy viendo una parte de Conrad que a mí no me está gustando, ¿eh? O sea, vale que era un psicópata, pero es que aparte de psicópata es prepotente, tío. No, es que yo tuve que hacer estas cosas para que nadie más lo hiciera. Esto, lo que yo hice era para hacer un mundo mejor, no sé qué. O sea, que Sevatar le está tirando factos, o sea, le está cancelando, le está funando Sevatar. Y tiene razón, está basado. Voy a ninguna parte, señor. No sin ti. Admiro tu tenacidad. Siempre lo hice, pero eres una sombra de lo que soy, Sevatar. No puedes igualarme. Vete. ¿Ves? No. Baja esos humos. Al volver a la conciencia, Baja esos luego de que humos, sus o sea. expertas habilidades telepáticas fracasaran, Sevatar descubrió que los ángeles oscuros habían descubierto a los amos de la noche. Reuniendo a la flota de su legión, Sevatar la comandó para atravesar la línea de batalla de los ángeles cuando Kurz despertó, ordenando a su primer capitán que en su lugar llevara a los Atramentar consigo para abordar la Razón Invencible, el buque insignia de los ángeles oscuros. Cumpliendo con la orden de su primarca, Sevatar se unió a él en la batalla. Sin embargo, dado que desbloqueó sus poderes psíquicos poco antes de que comenzara el combate, comenzó a sentir efectos adversos, perdiendo el conocimiento durante la batalla hasta ser capturado junto con los Atramentar. La masacre continuó por horas y solo una docena de Atramentar sobrevivieron al desastre, mientras que Sevatar y los restantes fueron perseguidos por los Ángeles Oscuros. Aunque Conrad Kurz logró lo que tanto deseaba, acechando desde las sombras de la nave enemiga. Los amos de la noche restantes, en un acto desesperado, se lanzaron al vacío del espacio, escapando de la furia implacable de sus enemigos. La 8ª se desangraba ante la furia de los ángeles. Sevatar y los pocos sobrevivientes quedaron atrapados en las garras del enemigo, capturados y marcados por un destino incierto. Jago. La voz de la chica rompe el silencio. Sevatar se sienta de espaldas a la barrera de fuerza crepitante, ignorando su incesante caricia. A su alrededor, solo oscuridad. No la oscuridad de una noche sin sol, sino una negrura tan absoluta que ni siquiera sus ojos pueden perforar su velo. Lo mantienen en esta jaula sin luz, desactivando las barreras y despertando los globos de iluminación durante 15 minutos cada ciclo diario. Entonces es cuando se le permite comer. Le traen gachas ricas en nutrientes que saben a químicos suaves y se pegan a su lengua como aserrín húmedo. Siempre le sonríe a sus captores y le dice que es lo mejor que ha comido en su vida y que cada comida es mejor que la anterior. Hay consuelo aquí en la oscuridad de su celda de prisión. Como seda contra su piel desnuda, la oscuridad calma sus ojos doloridos. Desafortunadamente, no hace nada por el fuerte latido que se abre paso a través de su cráneo. Desde su sirvienta, ¿por qué? captura, solo su Voy a voz llorar. ha aliviado el dolor. Solo una ¿Cuánto voz queda de entre vídeo? muchas. Pues queda la mitad del Voces vídeo. de los asesinados, extraídas de su subconsciente. Sevatar ha soñado con los muertos 100 veces y más.
En esos primeros latidos después de despertar, ve a sus ojos fijos en la oscuridad de su celda y escucha el eco de sus gritos dentro de su cráneo. Nada de eso es real. Él lo sabe. En las largas vigilias de la noche, el aburrimiento es su único verdadero compañero. Los muertos yacen en sus tumbas, silenciosos y podridos, justamente castigados. Cuando los oye en su sueño inquieto, no es más que el latido fallido de sus propios sueños aprisionados. Jago, ¿sigues vivo? Pero ella no. Su voz es la única que persiste cuando él despierta, más fuerte que cualquier otro eco. Ha pasado mucho, mucho tiempo desde que habló con un fantasma, y se pregunta si ella murió en esa misma celda, con su sombra ahora permaneciendo dentro de las paredes. Quizás la mataron cerca y ahora acude a él porque su espíritu huele su maldición. Ella se aferra a él, la voz resonante de un niño extraño y curioso, susurrándole a un asesino en la oscuridad. Duda que ella siquiera se dé cuenta de que está muerta. ¿Jago? Estoy aquí. Dice al aire frío. De su nariz sale sangre, caliente, espesa y lenta. Se lo limpia con el dorso de la mano. Estoy aquí, Altani. ¿Es el dolor otra vez? Se necesita esfuerzo para hablar más allá de la presión que aplasta la carne de su cráneo, pero fuerza la mentira más allá de sus labios. Ha sido peor. Se siente como si te estuvieras muriendo. Él se ríe de eso, pero no lo niega. Todavía estoy aquí por ahora. ¿Qué quieres? Solo hablar. Me siento sola. Lamento oír eso, pequeña. Él duda, ya Ese incómodo, pero pequeñazo. deseando tenerla cerca por un tiempo más. ¿Es esta la cuarta vez que acude a él? ¿La quinta? La presión en su cabeza desafía sus intentos de concentrarse incluso en tareas mundanas como seguir el paso del tiempo. La tuya es la única voz que agradezco. ¿Lo sabías? No lo entiendo. ¿Escuchas otras voces? ¿Incluso cuando estás despierto? Pensé que solo aparecían en tus sueños. Sí y no. Se encoge de hombros en la oscuridad. Un gesto inútil si alguna vez lo hubo. Cuando era niño siempre había oído voces, los sonidos del deseo y la ira dentro de los cráneos de otras personas, las emociones murmurantes que hervían dentro de sus ojos, los estridentes cantos de los cuervos de la ciudad mientras se peleaban por la comida. Peor que cualquiera de ellos era el susurro de los muertos, los ardientes destellos de los recuerdos de otras personas cuando miraba a los ojos de un cuerpo en la cuneta, la súplica de voces invisibles, rogándoles ser vengados, un tormento rojo y estrangulador que sentía en la garganta cuando pasaba debajo de una de las víctimas del acechante nocturno colgando en la vía pública, destripada y crucificada. A veces hablaban con él, en ese lugar sin nombre entre el sueño y la conciencia. Telepatía, nigromancia, psicometría, 1000 culturas tenían 1000 palabras para esos dones psíquicos. Pero las palabras en sí no importaban. Toda la música del pensamiento sensible había sido suya para escucharla, hasta que la legión la selló, dejándolo en un bendito silencio. Ya no escuchaba los pensamientos de los demás. Ya no escuchaba los atractivos ofrecimientos de los asesinados. Sin embargo, ahora los muertos empiezan a susurrar una vez más. Los sellos que rodean su mente se están rompiendo. Jago, ¿oyes las otras voces cuando estás despierto? Tengo un don. Uno que no quiero. Uno que intenté con todas mis fuerzas perder. Hace mucho tiempo. Eso no es lo que pregunté, Jago. Sé que tienes el talento. ¿De qué otra manera crees que estamos hablando así? Se le eriza la piel ante su tono de complicidad. ¿Qué niño tiene derecho a parecer tan conocedor de tales cosas? Yo observo. Dice tan tranquila y pacíficamente como siempre. Escucha. No es de extrañar que sientas tanto dolor. ¿Realmente buscaste enterrar tu talento? Lo intenté. Y durante un tiempo lo logré. No se puede desterrar. Intentarlo daña el cerebro, el corazón y el alma.
Estaba dispuesto a arriesgarme, Altani. ¿Pero por qué? Aquellos con mi don no lideran la Legión de los Amos de la Noche. No pueden liderarlos. Su miseria los deja demasiado afligidos y poco confiables. Así que enterré este regalo en lugar de permitir que creciera. Mi padre y sus vísceres me ayudaron a sellarlo. Esperaba que se pudriera por el desuso. Ya veo. Y en cambio, te está matando. Hay muertes peores que esta. Dice en voz alta. Deberías saberlo, piensa, negándose a expresar ese pensamiento. A los muertos no les gusta que les recuerden que están muertos. Suenas diferente esta noche, Jago. ¿El dolor es peor que antes? Sí, Admite libremente. pero tu voz lo alivia. ¿De qué querías hablar? Tengo preguntas. ¿Quién es el príncipe de los cuervos? Sevatar respira profundamente y deja que su voz pase por su mente de la misma manera que la oscuridad roza su carne. Sus palabras apagan el fuego aplastante que recorre sus pensamientos. Ninguna de las voces muertas en sus sueños hace eso. Ninguno de los demás trae alivio. ¿Me arrancaste ese nombre de la cabeza, pequeña? Lo dijiste la última vez. Cuando el dolor está feroz, lo gemiste en voz alta. ¿Quién es el príncipe de los cuervos? Así me llaman mis hermanos. ¿Qué es un cuervo? Preguntas las cosas más extrañas. Cierra los ojos y se toca los párpados doloridos con la yema de los dedos ensangrentados. Un cuervo es... ¿En qué mundo naciste? Terra. Pero la primera legión me tomó cuando era muy joven. Ah, uno de los nacidos de la tierra. Estoy honrado. Si eres de Terra, supongo que sabes lo que es un pájaro. Los he visto en libros. No, ¿Es pues el si se la cuervo llevaron. un tipo de pájaro? Si se la llevaron de pequeña, por mucho que haya nacido en Terra, si se la llevaron de pequeña no habrá visto un pájaro en su vida, ¿no? Plumas negras y ojos oscuros. Se alimenta de los cuerpos de los muertos y canta con un graznido crudo. ¿Por qué eres un príncipe de los pájaros? Otra risa sale de su garganta reseca. Sevatar inclina su cabeza hacia atrás contra el campo de fuerza, sintiendo su furioso zumbido vibrando a través de la parte posterior de su cráneo. Es un título. Una broma entre mis hermanos y yo. Los cuervos se alimentan de cadáveres. Y yo hago muchos cadáveres. La muchacha muerta guarda silencio por un momento. A veces puede sentirla en el fondo de su mente, incluso cuando ella no dice nada. Su presencia es como el barrido reflector invisible. Él sabe cuándo espera bajo la mirada invisible del fantasma. ¿Me estás mintiendo, Jago? No, pequeña. Es cierto. Pero no es toda la verdad. Sin embargo, por ahora es suficiente verdad. Ella vuelve a guardar silencio, aunque su presencia no desaparece de su mente. Él siente que ella observa desde la oscuridad total de la habitación. Altani, ¿Dónde está tu mundo natal? El aliento que aspira en sus pulmones está condimentado por el dolor de su propio sudor agrio, lo que daría por poder bañarse. ¿Cómo se llamaba? Nostramo, un lugar sin ley y sin sol. Ardió no porque fuera culpable, sino porque no logramos mantenerlo inocente. Nuestras leyes fallaron en el momento en el que navegamos hacia las estrellas, y en una situación desesperada y embarazosa, nuestro padre incineró la evidencia de su fracaso. ¿Tu padre mató a todo tu mundo? No estaba solo. Cada una de nuestras naves disparó contra nuestro mundo natal. Lo vi dar la orden a bordo del Nightfall. Hicimos llover muerte sobre la ciudad donde nací. ¿Alguna vez has visto morir un mundo, Altani? Nunca. Ahora está casi sin aliento, perdido en el calor de los recuerdos. Es hermoso.
De verdad, sinceramente hermoso. Nunca he visto nada que me haya conmovido tanto como la noche en que vi arder mi mundo natal. Es la descreación encarnada. Deshaces los hilos mismos del universo, separando un cuerpo de roca, fuego y vida que la propia galaxia conspiró para crear. Ves la sangre ardiendo del mundo a través de las grietas de las placas tectónicas que se rompen. ¡Qué Silencio turbio! responde a su ¡Qué turbio! herejía. Es un traidor entre traidores y por fin ha dado su confesión. Finalmente, la chica muerta habla. Su propia voz, ahora mucho más suave. Hago, no te entiendo. Eso es porque soy el único hombre sencillo en una galaxia complicada. Ahora el imperio arde y miles de millones mueren en las trincheras de la ambición de Horus y los fuegos de la hipocresía del emperador. Al abismo con ellos. Les escupo a ambos. Los amos de la noche nos llaman la nobleza de la oscuridad. Ahí es donde nacimos para estar. No soy un soldado ni estoy en deuda con un amo. Yo soy la justicia, soy juicio, soy un castigo. Eso no es lo que eres. Es lo que desearías ser. Lo que deberías haber sido. No estoy siendo juzgado aquí. ¿Pero a quién juzgas ahora? ¿A quién castigas? Hago, ¿de qué lado estás? Sevatar Hostia, qué buena presiona su pregunta. frente Qué buena palpitante contra pregunta. el frío suelo de piedra, ignorando la sangre que corre de su boca. No estoy del lado de nadie. Una vez más se hace un largo silencio. Solías intentar escapar. Creo que sé por qué te detuviste. Su sonrisa es como la de un cuchillo. De verdad. ¿Crees que mereces estar aquí? Esto es justicia. Todas las cosas que has hecho. Así que te sientas solo en la oscuridad, mientras tu cerebro se pudre dentro de tu cráneo, aceptándolo como tu ejecución. Traga saliva, incapaz de hablar por un momento. Como dije, soy un hombre sencillo. Alguien viene. Lo interrumpe y con un parpadeo que le envía pinchos a través del Joder. cráneo, ella se va. La sangre comienza a correr desde su oreja, un hilo tan lento y espeso como el de su nariz. Una voz mecánica viene desde arriba. Iluminación. Sabe cerrar los ojos mientras los globos luminosos cobran vida. Incluso su vista genéticamente forjada queda cegada por la luz brillante. La última vez que se negó a cerrarlos para este ritual diario, pasó las horas siguientes viendo manchas de dolor escarlata escritas en sus retinas. El campo de energía se disipa en un chasquido avispado y el zumbido de un motor desreciclado. Sevatar levanta la cabeza para sentarse en paciente compostura, con los ojos cerrados, mientras la puerta de la celda se abre con un chirrido. No deben ver su debilidad. No deben presenciarlo como sufre. Ya es hora de comer. Saluda a sus captores con una sonrisa tan desagradable como una espada oxidada. ¡Qué hospitalidad tan maravillosa! Hace tiempo que sus captores dejaron de responderle. Permanecen en silencio junto a la puerta, con su armadura de batalla activa vibrando. Las armaduras mecánicas y los nervios de las máquinas gruñen con cada movimiento que hacen. Incluso sin abrir los ojos, sabe que dos de ellos están allí de pie con sus Volter apuntando a su cabeza, mientras que el tercero, de pie entre ellos, está a punto de dejar el cubo de gachas en el suelo de la celda. Puede oler los aceites que usan para limpiar sus armas y el hedor a carbón del incienso que usan en sus reverencias caballerescas. Por favor, transmitan mis felicitaciones al chef. El último cubo fue el mejor hasta ahora. Oye los crujidos gemelos de los Volteres apoyados contra las sombreras y no puede resistir una sonrisa incluso cuando se le hiela la sangre. Bueno, esto es nuevo. ¿Hay alguna razón por la que me estás apuntando? Te escuchamos hablar antes de entrar. ¿La locura ha llegado tan rápidamente al gran torturador ahora que languidece en cautiverio? Eso parece. ¿Con quién estabas hablando, Sevatar? Los fantasmas que comparten mi celda. Cuando te quedas solo durante tanto tiempo, tiendes a evocar tu propia compañía. ¿Eres consciente de que estás sangrando otra vez? ¿Lo estoy? Gracias por tu preocupación, primo. No fue preocupación. Pero
Pero Sevatar es un capo, tío, pero les está vacilando. Me imaginaba que eras de una legión donde tu primarca te regalaba buenos modales. Puedo tener mi baba nutritiva ahora, noble caballero. Tengo muchísima hambre. Se las arregla para abrir los ojos, lo justo para dejar entrar un rayo de luz vil. 3 figuras borrosas aparecen ante él, tal como esperaba. 3 ángeles oscuros, vestidos con la armadura de guerra negra de su legión. Los captores generosos y afectuosos. Pero tiene que volver a cerrar los ojos. La luz es ácida contra ellos. No te había visto antes. Le dice el primero de sus guardianes. Reconozco a los demás, pero no a ti. ¿Qué te trae a mis aposentos, primo? ¿Te resulta divertido, traidor? ¿Sigues llamándome así? Muestra algo de respeto, Ángel. Te supero en rango, ¿sabes? El guerrero da un puñetazo de disgusto. Te estamos observando, Sevatar. Ya que estoy enjaulado como una mascota apreciada, no puedo imaginar que eso sea interesante para ver. No deberías estar allá afuera peleando tu pequeña guerra. No muerden su anzuelo, como él sabía que no lo harían. Los ángeles oscuros dejan su recipiente de pasta proteica en el suelo antes de retirarse por la puerta. Sevatar espera que el zumbido cargado del campo de energía vuelva a cobrar vida. Solo entonces se mueve y comienza a comer como lo haría una bestia, alimentándose de las gachas que tiene en la palma de su mano. Por un tiempo vuelve a estar solo, metiéndose las gachas nutritivas en la boca. No hay nada para saborear en su desagradable sabor químico y frío. Hago. Vuelve a sonar su voz. El alivio de sus tonos suaves es inmediato y absoluto. Agua helada vertida sobre una herida ardiente. La cena está servida. ¿Tienes hambre, pequeña? Extiende su mano chorreante y ofrece la baba proteica a la oscuridad. Si lo deseas, puedo compartir esta gloriosa comida. No. Hago. Por favor, escúchame. Los caballeros del primero no están ciegos. Temen que algo ande mal con tu mente. Me han dicho que hay muchas cosas mal en mi mente. Muestra sus gachas en una sonrisa vil. Me temo que tendrás que ser específico. Debido a la sangre y el dolor, sospechan de tu secreto. Uno de ellos tenía el talento. Sabe que estás ocultando algo. ¿Uno de ellos se refiere a uno de los Tranquilo y captores? ¿También era un frío. psíquico? Se lame el sabor suave y gris de la pasta proteica de sus labios. Uno de ellos era un psíquico. Creo que acabo de decir uno de ellos era un ¿Cómo psíquico. pudiste saber eso? Podía sentirlo aquí, con nosotros. Él te buscó con su mente, tal como soy yo. Entonces, la primera legión estaba usando su El bibliotecario que lo ha para reconocido, ¿verdad? El que ha dicho, a los demás los reconozco, pero a ti no. ¿Qué te trae a mis aposentos? vigilarlo ahora. Esa es una amenaza imprevista a la que tendrá que enfrentarse. Pero no son los ángeles oscuros lo que le hielan la sangre. Altani. Dice con cautela, lo más cerca que ha llegado a temer desde que la 8ª Legión lo tomó y lo transformó. Dime algo, pequeño fantasma. ¿Cómo moriste? ¿Qué? No estoy muerta, Hago. Su sangre es fría, como la escarcha que cubre los imponentes naufragios A lo mejor no que sabe. flotan en el profundo vacío, lejos de la luz del sol. Respira con los dientes apretados y sus manos tiemblan con una inquietud impotente y sin armas. Ella está en su cabeza. Esta chica, esta criatura, se ha metido a la fuerza en su cabeza. ¿Quién eres tú? Altani. Altani Shedu. Segunda voz del coro. El coro, la comprensión lo agarra con garras de hielo negro. Ella no es un espectro que permanece en el lado equivocado de la tumba. Ella no es un espíritu de una niña que murió al bordo del buque insignia de los Ángeles Oscuros. Ella es una astrópata. Eres astrópata. Pensé que lo sabías. ¿De qué otra manera podría llegar a ti si no poseyera el talento? Se encuentra riéndose por primera vez en esta tortuosa experiencia. Riéndose a pesar del dolor disminuido por los juegos que el destino parece tan interesado en jugar.
¿Creías que estaba muerta? Pregunta. Ella no tiene rostro en su imaginación, pero casi puede imaginar su sorpresa inocente y con la boca abierta. ¿Una de las voces muertas que sueñas? No importa, Altani. Nada de eso importa. No serás castigada por este contacto. Sí, si lo descubren. Pero yo soy la segunda voz y la más fuerte del coro. Yo sería la primera voz si fuera mayor. Para que un niño sea elevado al rango de segunda voz, su fuerza psíquica debe ser casi incalculable. ¡Hostia! Eso lo hace ¿Entonces la preciosa primera para voz? sus amos, sin duda. Pero Sevatar se pregunta qué tan segura está realmente, hablando tan íntimamente con el enemigo encarcelado. Vi tus sueños. Todos hemos sentido que se entrometen en nuestro trabajo. Tus sueños están destruyendo el ritmo de la canción astropática de nuestro coro. Los demás se dieron la vuelta, protegiéndose del dolor de tu mente. Solo yo no lo hice. ¿Por qué? Por lo que vi en el rojo de tus pesadillas. Sabía que podía aliviar tu dolor. No puedo enseñarte a dominar el talento, pero puedo evitar que te mate. Su respuesta es una espada lanzada a la oscuridad, que su ira vuelve cruel. ¿Es acaso este algún tipo de juego que lleva a cabo con los prisioneros de la Primera Legión? Siente que las palabras brotan de su lengua como si arrojaran cuchillos, lastimándola donde quiera que esté, pero la ira le roba la poca culpa que es capaz de sentir. ¿Es este un intento patético de generar gratitud hacia un aliado de mis captores? ¿Algún plan para doblegarlo con bondad en lugar de privaciones? No, no iban a doblegarlo con un truco tan sucio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué harías esto? Escúchate a ti mismo, Jago. Incapaz de sentir gratitud sin sospecha. Incapaz de entender siquiera por qué alguien ayudaría a otra alma que sufre. Tu mundo natal te ha envenenado. Esa no es ninguna respuesta. No para ti. No. Eres un alma rota, Jago. Siempre piensas en ti mismo. Siempre te juzgas. Has perdido el derecho a juzgar a los demás. Sus palabras lo golpean como un garrotazo en la cabeza. Él mira ciegamente a la oscuridad, como si pudiera verla allí, pero ella se aleja de su mente. Esta vez, por primera vez, la persigue, extendiendo la mano con el sentido instintivo y no entrenado que juró no usar nunca. Pero ella se ha ido, y su agarre invisible no hace más que dragar el silencio vacío. Los días pasan aislados. El dolor es lo suficientemente fuerte como para dejarlo babeando, murmurando palabras de locura mientras la saliva sale de su boca en lentos hilos. Aturdido y con náuseas por la presión en su cráneo, Sevatar yace en el centro de su celda, con los dedos de su mano izquierda temblando ante la aparición de otro espasmo muscular. El dolor trasciende el sentimiento. Es lo suficientemente intenso como para escucharlo, caliente y húmedo contra el interior de su cráneo, arrastrándose y chirriando como uñas sobre porcelana. Todo lo que puede ver es rojo. Todo lo que puede saborear es sangre. A veces, en sus sueños llenos de agonía, oye gritar a la niña. Ella nunca responde cuando él la llama. Las puertas se abren y cierran, se abren y cierran. No puede decir cuántas veces. No le sonríe a sus captores ni busca los cubos de comida. Jago, sigues vivo. No se levanta. Tiene fuerzas, pero cualquier movimiento despierta el calor enfermizo en su cabeza. La respuesta se escapa de sus labios. Aún estoy vivo, dice. Aunque he visto días mejores. El dolor comienza a desvanecerse. No sabe si lo hace consciente o si es simplemente el efecto de su voz en su mente. Ahora mismo no le importa. Gracias. Es la primera vez que pronuncia esas palabras, y las dice en serio, en muchos años. No estaba seguro de que regresarías. Me atrapó, Jago. Sevatar la escucha entonces, una nueva tensión en su voz que nunca antes había estado presente. Siente un nuevo tipo de molestia. Lo enfoca, reuniendo sus pensamientos errantes como una espada concentrada. A pesar de las ataduras, se sienta con movimientos lentos y suaves. ¿Quién te atrapó? Mi supervisor, el maestro del coro y primera voz, sintió nuestro contacto.
Pensé que había sido lo suficientemente cuidadosa. Silencio ahora. Dice en voz baja. La lentitud abandona sus palabras. Su tono se vuelve tan frío como su concentración. Te castigaron, ¿no? Y no por primera vez. Pero ya se acabó. Dímelo. Cuéntamelo todo. ¿Y cómo? Supongo que lo dirá ahora, pero ¿cómo castigan a los niños? O sea, a los del coro. Cuando hacen algo mal, ¿cómo les castigan? O sea, es una niña, es un castigo como de niños. Pero es que siendo Warhammer, no creo que le haya castigo sin salir de su habitación. Yo creo que le habrán hecho algo horrible. A ver si lo dice. Vienen por ti. Te llevarán a ti y a tus hermanos supervivientes a un transporte penitenciario. No. Sevatar se pone de pie sin darse cuenta de que tenía intención de levantarse. Manos fuertes, manos de asesino, se curvan en garras. Echa de menos su lanza, pero ha matado a muchos hombres y mujeres. Les hacen ver un vídeo de No abandonaré este barco hasta que me digas qué te hicieron, Altani. No hay tiempo. Ya vienen. Su voz se filtra en algo salvaje y depredador, tan hambriento como los tiburones blancos sin ojos de las profundidades más negras de Nostramo. Mientras pronuncia las palabras y alcanza su mente, un gesto que no se siente diferente de respirar un aroma o recordar un recuerdo. Hacen ver un maratón de ellos, los hacen jitear. Para sumergir sus pensamientos en su conciencia distante. Dime. Él le ordena. Siente su carne en otra parte, con una cáscara de carne rebozada y huesos rotos. En este momento sabe lo que le hicieron. Siente el pánico absolutamente humano de ser golpeado estando indefenso y ciego, incapaz de levantar una mano para resistir los golpes. Siente los golpes de un látigo crepitando con descargas eléctricas. Le en su dieron cuerpo latigazos. desarmado. Siente que algo cede en su columna, un crujido de dislocación y el entumecimiento que sigue. Lo sabe todo. La azotaron durante 7 días y 7 noches. Ya no puede caminar, pero incluso estando paralizada sigue siendo La azotaron hasta dejarla paralítica. ¡Hostia puta! O sea, es que, ¿ves? Esto es lo que me esperaba, porque siendo Warhammer, es que esto es lo que me esperaba. La dejaron paralítica como castigo, ¿pero qué coño? Un astrópata no necesita piernas para cantar su canción transmitida ¿Te por jode? la disformidad. Sevatar siente que se le abren los labios ante el castigo. Es una sentencia horrible, digna de los locos del Mechanicum marciano, que son conocidos por hacer tales cosas a sus esclavos desobedientes. Él libera su mente y mira hacia la puerta. Él los escucha ahora. Sus botas resuenan en la cubierta de hierro, provocando diminutos chirridos por el suelo. Déjalos venir. No puedes luchar contra todos ellos. No tengo ninguna intención de luchar contra ellos. Tú misma lo dijiste, niña. Me gané este castigo. No hay autocompasión en sus palabras, sin melancolía, sin tormento, solo reivindicación. Iluminación. Declara la voz mecánica familiar. Sevatar cierra los ojos ante el inminente beso de la luz. El campo de poder expira con un crujido debilitante. Un momento después, el mamparo se abre sobre sus chirriantes carriles una vez más. Mantiene los ojos cerrados. Al fin ingresan a su celda. Puede sentir el sabor metálico de la maquinaria flexible en las articulaciones de las servosarmaduras. Primos. Lo saluda. Ven con nosotros, Capitán Sevatar. Por supuesto. ¿Puedo preguntar a dónde vamos? El barco de transporte de prisión Revenant of Brotherhood. ¡Qué nombre tan dramático y totalmente apropiado! ¿Puedes ver o necesitas que te arrastren? Sevatar sonríe y abre los ojos para mirar, preparándose contra el dolor que se acumula contra sus retinas. 10 de ellos, no, 12, todos armados con espadas y bolters. Mis ojos se adaptarán en unos momentos. Ten paciencia, primo. Le permiten la cortesía de dejar que su visión se adapte. El dolor disminuye pero no desaparece. Le basta con caminar sin ayuda, sin la indignidad de que lo carguen. Muévete, prisionero. La razón invencible es una acorazada de clase gloriana, una ciudad en el espacio, y pasan casi una hora recorriendo sus pasillos. A través de túneles y pasillos, caminan en silencio solo por el ruido de las botas blindadas. Sevatar nunca ve ninguno de sus hermanos siendo escoltados de manera similar. Parece que los ángeles oscuros están tomando precauciones. Esclavos, siervos, esclavos y sirvientes lo ignoran, sin dedicarle ni una mirada, ni siquiera levantando la vista de las túnicas con capucha.
Tiene que admitir que la Primera Legión tiene sus secuaces muy bien entrenados, aunque es un milagro que puedan cumplir con sus deberes con la mirada siempre fija en el suelo en señal de respeto a sus campeones. Después de un tiempo, siente que el niño astrópata se acerca una vez más, mirándolo. Siempre lo ha hecho, mirándolo. Jago, Dice el ángel oscuro más cercano a él. Los 12 guerreros se detienen al mismo tiempo, permaneciendo inmóviles en el corredor. Se detiene en medio de ellos, mirando a cada uno a la vez. morirás si te llevan al barco prisión. Dice uno de los otros legionarios. Puedo ayudarte, pero no puedo retenerlos así por mucho tiempo. Dice otro. ¿Cómo estás haciendo esto? Murmura Sevatar asombrado. ¿Qué tan fuerte eres, niña? O sea, Uno ¿y es la de segunda ellos voz? es bibliotecario. Él lucha conmigo en todo momento y su fuerza es inmensa. Sevatar mira al jefe de la columna. ¿Y es la segunda La voz? armadura negra del guerrero líder está grabada con una elegante escritura rúnica calibanita y está sin yelmo, con sus rasgos ensombrecidos bajo la capucha de tela de marfil. Cuando el capitán de los amos de la noche se acercan, ve el rostro del guerrero dibujado en un rictus de esfuerzo. Los ojos entrecerrados tiemblan por la tensión de librar una batalla invisible y el sudor forma diamantes en la frente del ángel oscuro. Hola, primo. Respira suavemente. No luches. Esto solo llevará un momento. Los ojos del bibliotecario se ponen en blanco con una lentitud exquisita y temblorosa para mirar al otro guerrero. No, tú eres. Sevatar agarra la pistola enfundada en la cadera del ángel oscuro y le pone un rayo entre los ojos. El cadáver decapitado permanece en pie, pero siente en su mente el suspiro de alivio de Altani mientras arroja la pistola a la cubierta. No tenías que matarlo, Jago. Dice uno de los otros ángeles oscuros. No, pero me convenía hacerlo. Ya casi estás a cubierta del hangar auxiliar. Puedo ayudarte a escabullirte en un transporte de carga o en un remolcador que se mueve entre los barcos anclados sobre Macrash. Puedes esconderte a bordo de uno de los buques de guerra que se preparan para... Pequeña, basta. Solo hay una cosa que necesito saber. Mientras habla, está alcanzando la espada sierra envainada en la espalda del ángel oscuro más cercano. ¿Qué cosa? Pregunta el guerrero, volviéndose hacia él. Los dedos de Sevatar se aprietan alrededor del mango de la espada del legionario marcado por la guerra. Sabe que en su futuro inmediato le espera un viaje largo y molesto a través de los conductos de mantenimiento del barco, y ella tendrá que ayudarlo lo mejor que pueda. Pues eso valdrá la pena. Justicia, juicio, castigo. Solo dime dónde estás, Altani. Quiero oír cantar a tu coro. El coro astropático estaba en sesión. Sus 20 miembros conviven en absoluta armonía bajo una gran cúpula reforzada que ofrece una vista impresionante al cielo estrellado. Por lo general, aquí todo es paz, y dentro de las 20 cápsulas de hipnosis cerradas y grabadas ritualmente, todo sigue en paz. Están herméticamente sellados contra el aire exterior y el delirante aullido de las sirenas que ahora bañan la cubierta con tonos de rojo de advertencia. Los astrópatas siguen durmiendo, con sus mentes unidas en comunión, listos para hacer lo que sus señores desean. Extender la mano hacia la tormenta hirviente y gastar sus energías en otro intento inútil de enviar un mensaje a la lejana Terra. Solo una de las formas dormidas se mueve, aunque no despierta. Su conciencia permanece al borde de la perfecta orquesta psíquica del coro y deja que sus voces la invadan, mientras agrega su propia armonía a la canción compartida. Fuera de las cápsulas montadas en las paredes, un intruso deambula por los pasillos de las cámaras del coro. Docenas de adeptos trabajan frenéticamente bajo los gritos de las sirenas. Trabajan la maquinaria arcana de la cámara, preparándose para aliviar el dolor de sus pupilas cuando la canción del coro pueda llegar a un final abrupto y seguro. Trabajan para sellar el santuario interior. Uno de ellos grita en una consola de voz, gritando que los guerreros de la Primera Legión vengan de inmediato y se abran paso a través de las puertas si es necesario. En los pasillos donde no se permite el paso a ningún marín espacial, se exige su presencia por primera vez desde que se recuerda. Sevatar se mueve entre una marea de esclavos que huyen desesperadamente, evitando que la espada caiga sobre estos. Para él son insectos, tan irrelevantes que bien podrían no existir. Hace una pausa en una cápsula. Sabe que, en el mejor de los casos, solo dispone de unos segundos, que cada latido que pasa con ella es un latido desperdiciado. Pero aún así, se ve obligado a permanecer frente a ella. Está durmiendo dentro,
Una niña de piel magullada, fetal, atada en la cápsula de Gnosis acolchada. Cable de datos biológicos, agujas musculares y cables de sustento le perforan las sienes, la columna y las extremidades en demasiados lugares para contarlo con una mirada tan breve. La caída de su cabello andrajoso oculta las cuencas de sus ojos vacíos. Aunque está casi inmóvil en la cuna de vida controlada por la atmósfera, Sevatar permanece el tiempo suficiente para ver sus dedos moverse. Dedos suaves y tersos que nunca conocerán el agarre de un arma. Casi presiona su mano contra el cristal de la cápsula, pero la huella sangrienta de la palma de un traidor solo la incriminaría aún más. Así que así es como te ves. Dice ella en su mente. Dentro del ataúd de Gnosis, la niña sigue durmiendo mientras proyecta las palabras en su mente. Ella no habla de los cientos de cicatrices que recubren su pálida piel, ni de la antinatural negrura de sus ojos. Pareces cansado, Jago. Su única respuesta es una sonrisa manchada de sangre. Luego se fue. El deber llama. Cuando la espada sierra muerde la cápsula de Gnosis principal del coro, libera oxígeno como gas presurizado y refrigerante como un derrame de líquido transparente y burbujeante. El ocupante, un hombre arrugado y de cabello gris llamado Menmok, tiene 30 años estándar terrestre, aparenta 50 años y tiene la salud de un hombre de 60. La astropatía es una vocación desagradable. Cuando más brillante arde una mente, más vorazmente devoran los recursos del cuerpo. Este hombre arrugado grita en pánico ciego cuando lo sacan de su cuna acolchada. Mucho mayor que el impacto de ser desenganchado de las agujas musculares y la bioalimentación es el chillido devastador cuando se sale de su canción armónica del coro. El fuego recorre la superficie de su mente, moviéndose hacia las venas de su cerebro como una inundación de aceite ardiendo, pero incluso debilitado por la desorientación y aturdido por el dolor, el instinto no lo abandona por completo. Mientras es levantado en el aire por manos increíblemente fuertes, busca el látigo de su cadera, solo para descubrir que ya no está allí. A diferencia de la mayoría de los astrópatas, las cuencas de los ojos del supervisor no están vacías. Los toscos componentes biónicos zumban y hacen clic mientras intenta reenfocarse, ofreciéndole la imagen distorsionada de un hombre imponente que no conoce, mirándolo a la cara con ojos negros que no reconoce, susurrando con una voz que nunca antes había escuchado. He venido por ti. La primera palabra del supervisor Menmok después de despertar es una sola sílaba. Pregunta lo que muchos hombres en su posición bien podrían preguntar. ¿Por qué? Su primera palabra es también la última. Sevatar lo ataca con su propio látigo, garroteando al hombre indefenso con la misma arma que Menmok usó para golpear al miembro más joven de su coro hasta que su columna cedió. Yago Sevatarion es un asesino experimentado, muy familiarizado con la fuerza necesaria para matar a un hombre de cualquier forma que la mente mortal pueda imaginar. Estrangula al maestro de los atrópatas lenta y amorosamente. Sus músculos mejorados genéticamente apenas se tensan, usando la fuerza suficiente para prolongar la ejecución sin romperle el cuello al psíquico. El sentido psíquico de lo mató de una forma que sufriese lo máximo posible. Golpea patéticamente contra la mente del amo de la noche, tan inútilmente como sus delgados dedos arañan la carne soldada de Sevatar. Sus ojos se desorbitan, la carne de su rostro se oscurece del rojo al morado y finalmente al azul. Sus luchas se debilitan, se convierten en espasmos y finalmente cesan. Se trata de deber. Enormes puertas ornamentadas selladas contra intrusiones finalmente se abren para admitir una falange de caballeros con armadura negra. Los ángeles oscuros lo rodean. Le ordenan que levanten las manos y lo apuntan con sus vólteres. ¡Yo soy la justicia! Les grita Sevatar con un último giro desgarrador. Le rompe el cuello al cadáver y lo arroja a sus pies. ¡Yo soy el juicio! ¡Soy castigo! ¡Y me rindo! A partir de este punto los registros se vuelven un poco claros. El destino de Sevatarion es completamente incierto. Algunos susurran que encontró su final en las últimas batallas de la herejía de Horus, en los sombríos campos de batalla del asedio de Terra, sin ser recordado o enterrado. Sin embargo, la verdad se pierde en la neblina de la historia, y lo único que queda es la sombra de su sucesor. Tras la desaparición de Sevatar, los Atramentar se dispersaron en la oscuridad, un fenómeno enigmático que dejó a muchos con más preguntas que respuestas.
Tras el desgarrador asedio de Terra, en la oscuridad de las reuniones de los vencidos amos de la noche sobre el mundo demoníaco de Zahualza, Kurz, el oscuro primarca, invoca el nombre de su antiguo primer capitán, como si las palabras pudieran traer de vuelta a los muertos. Konrad Kurz, en un estado letal parecido a la senilidad, olvidaba que su primer capitán, que marcó con vergüenza, se supone que había muerto. Pero Talos Valkoran, confrontándolo con la fría realidad de la muerte, le recordaba al primarca que Sevatar no era más que un recuerdo ahora. Sin embargo, Mercutian, otro señor de la noche, compartía sus dudas con Octavia, navegador humano. Con un susurro confidencial, desafió la historia oficial, afirmando que Sevatar aún caminaba entre los vivos. Sin embargo, Talos descartaba tales especulaciones como mera ficción, un mito más para la larga lista de leyendas de las legiones. Este boticario también planteó que en realidad la división de su legión se debió a la posterior ausencia de su primarca, recientemente asesinado de acuerdo con su propia profecía. En los anales de la historia, el legado de Sevatarion perduró más allá de su propia vida, resonando como un eco en los corazones de aquellos que lo admiraron y temieron. Uno puede pensar que la disolución de los Atramentar, la primera compañía de los Amos de la Noche, fue una rendición, pero al parecer podría ser algo más que eso. Para muchos esto fue un tributo a la grandeza de su antiguo líder, ya que los miembros de esta agrupación creían plenamente que no podían tener otro líder como Yago Sevatarion. El Astarte fue algo más. Fue un arquetipo, una fuerza imponente que elevó a su legión a nuevas alturas de poder y prestigio. Su sombra era tan vasta que ninguno se atrevía a caminar en su ausencia, y así la compañía se desvaneció en el firmamento, un testimonio eterno de la lealtad absoluta hacia su primer capitán. En un cosmos marcado por la traición y la desolación, los Atramentar se mantuvieron como una roca inquebrantable al destruirse a ellos mismos. Talos Valkoran, con una admiración sincera, veía a Sevatarion algo más que un primer capitán. Para él, Sevatar era la encarnación misma del amo de la legión, un hombre cuya determinación e intimidación era inquebrantable. Aunque las traiciones y las divisiones habían erosionado los cimientos de la legión, el nombre de Sevatarion seguía siendo sinónimo de unidad y fuerza. En su visión, Sevatarion era el único que podría haber mantenido el título del maestro de la octava legión sin enfrentarse a la deslealtad de sus hermanos. Pues él se mantuvo firme, rechazó al caos, rechazó al imperio y decidió convertirse en aquello que siempre debió ser, aquello para lo que los suyos fueron creados. Él es la octava legión porque se convirtió en la justicia, el juicio y el castigo. Él se convirtió en el verdadero amo de la noche. ¡Wow! ¿Ya está? Es que para hablar ya os dejo un poquito más. ¿Queda un minuto? Está sentado solo en la quietud ennegrecida, escuchando el lento ritmo de su respiración. Lo envuelve una sensación de serenidad y una sensación de frialdad, concentración que ha eludido durante décadas. Cuando ahora sueña no es con los muertos, sino con la noche interminable entre mundos, el vacío más profundo, donde flotan 1000 amenazas, alejadas de la luz de los soles leales. Los dominios de extraterrestres y monstruos obligados al exilio por la Gran Cruzada, que aún claman por ser extinguidos de una vez por todas. Las verdaderas amenazas a la humanidad. Jago. Por fin vuelve a oír la voz de la chica. ¿Sigues vivo? En la oscuridad de su celda, Sevatar sonríe. ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí, ¿eh? O sea, ahora sí que se acabó. Pero lo que iba a decir, con lo que pasó en la nave de Los Ángeles, ¿no hay registros de lo que pasó con él? O sea, después de que llegase al donde el coro y tal, y lo interceptasen allí, ¿no hay registros de lo que pasó con él? Si se lo llevaron, si lo mataron, o sea, ¿no registraron nada en esa nave? No hay un diario de a bordo, como cojones se llame, no hay una bitácora ni nada de lo que le pasó. O sea, lo del coro es lo último que se sabe de él, no se sabe qué pasó.